Amada familia, apreciados hermanos y hermanas, un bendecido día. Y en el nombre del Señor, las invito y me invito a abrir nuestro corazón a esta palabra de Dios que llama fuertemente la atención a nuestra práctica cristiana. Este texto que vamos a meditar en estos días, de Marcos 7, del 1 al 8, 14, 15, 21, 23, es una poderosa llamada de atención que nos hace Jesús para revisar el tipo de religión que estamos practicando. Entonces, coloquemos mucha atención a estas reflexiones. Les proclamo el texto. En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar platos, jarros, ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos las tradiciones de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otras ocasiones, llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, amada familia, de estar practicando una religión vacía de Dios. Eso nos puede estar ocurriendo. Y este texto de Marcos es una advertencia y una indicación para revisar nuestra práctica religiosa. Los cristianos de la primera y segunda generación recordaban a Jesús no tanto como un hombre religioso, sino como un profeta que denunciaba con audacia los peligros y trampas
de toda religión, de toda religión. Lo suyo no era la observancia piadosa. Por encima de todo, la voluntad de Dios. Por encima de la observancia religiosa, la voluntad de Dios. Marcos es el evangelio más antiguo y también es el más directo. Este evangelio presenta a Jesús en un conflicto constante con los más piadosos de la sociedad judía. Entre las críticas más radicales que les hace Jesús hay que destacar dos: el escándalo de una religión vacía de Dios y el pecado de sustituir la voluntad de Dios por tradiciones humanas al servicio de los intereses de las personas. Tengamos bien en cuenta esto. Son dos denuncias. El escándalo que puede producir, o que más bien produce, una religión vacía de Dios. Y el pecado gravísimo que se comete cuando se sustituye la voluntad de Dios por tradiciones humanas al servicio de intereses humanos. Hermanos, hermanas, amada familia, y esto es tan frecuente en nuestras iglesias. Este es un peligro constante y latente en el que nosotros podemos caer. Si miramos con atención a nuestro alrededor, podemos descubrir que en estos dos pecados incurren muchos de nuestros hermanos en nuestras iglesias, empezando por quienes dirigen espiritualmente al pueblo. Hay que ser críticos como Jesús ante estas situaciones, pero antes que ser crítico con los demás, ser críticos con nosotros mismos, revisar bien. Jesús cita unas palabras lapidarias del profeta Isaías. Se las vuelvo a leer despacio para que estas palabras de Isaías nos sirvan a nosotros de bitácora, de vuelo, nos sirva a nosotros de ejemplo para nuestra autocrítica en la práctica religiosa. Isaías dice, y Jesús lo retoma en el texto: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Acto seguido, Jesús denuncia en términos claros en dónde está la trampa, el peligro. El peligro está en dejar los mandamientos de Dios, el mandamiento del amor, por aferrarnos a tradiciones humanas. Y nos está denunciando un gran peligro, el peligro de resistirnos a la conversión y vivir olvidados del proyecto de Jesús. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? La construcción
hermanos, hermanas, amada familia, la construcción de un mundo nuevo según el corazón de Dios. Y ese mundo nuevo, según el corazón de Dios, revelado en el Antiguo Testamento y refrendado por la experiencia histórica de Jesús. Ese mundo nuevo, hermanos y hermanas, querida familia, es vivir nuestra vida en criterios de justicia, igualdad, fraternidad, solidaridad. Construir entre todos un mundo donde nadie, absolutamente nadie, sea degradado en su dignidad. Un mundo en donde todos y todas, sin diferencia de ninguna clase, tengan absolutamente solucionadas sus necesidades básicas y de manera suficiente. Esto solo se logra cuando todos y todas vivamos nuestra vida en los criterios del amor, de ese amor revelado en Jesús. Puedo decirles, sin temor a decírselos, que la religión que Jesús nos invita a practicar es la religión del amor, de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, de la verdad. Oremos. Padre Santo, abre los oídos de mi corazón a esta palabra de Jesús y con la fuerza de tu Espíritu, dame examinar mi práctica religiosa para que no vaya a ser una práctica religiosa en donde tú realmente no estés. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.